A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La vida anterior. Arturo Vargas siempre había creído en construir algo sólido. A los 34 años, había pasado la última década construyendo lo que pensaba que era una vida inquebrantable, un próspero negocio de carpintería, una hermosa casa en los suburbios de Monterrey, Nuevo León, y un matrimonio con Sofía que parecía perfecto desde fuera. Pero las apariencias engañan. Arturo había conocido a Sofía Garza en una subasta benéfica 7 años atrás. Era magnética, un cabello rojizo que captaba la luz a la perfección, una sonrisa que podía desarmar a cualquiera y un aire de sofisticación que hizo que Arturo, un artesano de clase trabajadora, sintiera que se había ganado la lotería cuando ella aceptó cenar. Ella trabajaba en bienes raíces, venía de una familia adinerada y tenía conexiones que la educación de clase trabajadora de Arturo nunca le proporcionó. «Eres auténtico», le dijo en su tercera cita, pasando los dedos por los callos de sus manos. «Todos en mi mundo son falsos. Tú eres real». Él le propuso matrimonio en menos de un año. Se casaron en una ceremonia a la que la familia de Sofía apenas asistió, citando conflictos con su agenda de vacaciones europeas. Los padres adoptivos de Arturo, Mateo y Rosa Vargas, gente sencilla que le había dado todo lo que podía, se sentaron solos en el lado del novio, mientras que los parientes ricos de Sofía llenaban su lado con trajes de diseñador y sonrisas forzadas. Las grietas comenzaron siendo pequeñas. Sofía empezó a quedarse hasta tarde en la oficina con más frecuencia. Llegaba a casa distraída, su teléfono siempre zumbando con emergencias de clientes. Arturo, enfocado en expandir su negocio, no insistió. Confiaba en ella. La amaba. Hace 3 meses, todo se hizo añicos. Arturo llegó a casa temprano de una obra, planeando sorprender a Sofía con una reserva en el restaurante italiano que a ella le encantaba. Encontró su coche en la entrada junto a un BMW plateado que no reconoció. La puerta principal estaba sin seguro. Entró y encontró a Sofía en su sofá con Ricardo Ricky Torres, un astuto inversor inmobiliario que ella había mencionado 1 o 2 veces como socio de negocios. No estaban discutiendo el valor de las propiedades. Arturo se quedó helado, su corazón martilleando contra sus costillas. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Luego, y esto fue lo que lo mató, fríos. No culpables. No avergonzados. Fríos. Arturo, dijo ella, ajustándose la blusa con una facilidad ensayada. Tenemos que hablar. Ricardo Torres ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Era unos años más joven que Arturo, con un cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que pertenecía a un vendedor de coches de segunda mano. Se levantó, abotonándose la camisa, y extendió la mano. Sin rencores, amigo. Los negocios son los negocios. El puño de Arturo impactó en la mandíbula de Ricardo antes de que su cerebro registrara la decisión. Ricardo cayó con fuerza, un hilo de sangre brotando de su labio partido. Sofía gritó, pero no por la herida de Ricardo. ¡A Arturo! ¡Animal! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Tu casa, la voz de Arturo salió estrangulada. Yo construí esta casa. Literalmente la construí, y la pagué. Sofía replicó, su máscara completamente caída ahora. ¿O ya olvidaste de quién es el nombre en la escritura? ¿Con el dinero de quién se compró el terreno? Tú solo eras el contratista, Arturo. Uno muy conveniente. El divorcio fue brutal y eficiente. Sofía lo había estado planeando durante meses. Arturo se dio cuenta demasiado tarde. Ella había transferido activos, consultado abogados, posicionado todo perfectamente. El abogado de su familia, Carlos Larios, era un tiburón que hacía que el abogado de pueblo de Arturo pareciera un pez dorado. Nuevo León era un estado de distribución equitativa, pero Sofía había sido lista. La casa estaba a su nombre. La cuenta de ahorros que habían compartido había sido vaciada discretamente y redistribuida en cuentas que Arturo no sabía que existían. Su negocio de carpintería, lo único que había construido enteramente por sí mismo, se convirtió en el único campo de batalla donde tenía alguna ventaja. Fírmalo, dijo Carlos Larios durante la mediación, deslizando papeles sobre la mesa.
La señora Garza está dispuesta a dejarte quedarte con tu camioneta y tus herramientas. Podría reclamar el negocio como propiedad marital, pero se siente generosa. Arturo miró a Sofía al otro lado de la mesa. Ella no le sostenía la mirada. Ricardo Torres se sentó a su lado, con el brazo sobre el respaldo de la silla de ella como una estaca de reclamo. ¿Por qué?, preguntó Arturo en voz baja. Solo dime por qué. Sofía finalmente lo miró. Porque nunca ibas a ser más que esto, Arturo. Necesito a alguien con ambición. Alguien que llegue lejos. Miró a Ricardo. Alguien que sepa cómo jugar el juego. Arturo firmó los papeles. Se quedó con sus herramientas, su camioneta y su orgullo, lo poco que quedaba. Todo lo demás pertenecía a Sofía. Ahora ella y Ricardo se mudaron a la casa que Arturo había construido con sus propias manos, durmiendo en la cama que él había fabricado a medida con nogal mexicano. Sus padres adoptivos le ofrecieron su habitación de invitados, pero Arturo no podía soportar sus miradas compasivas. Su padre, Mateo, había muerto de un ataque al corazón 2 semanas después de que se finalizara el divorcio. El estrés, la vergüenza de ver a su hijo destrozado, Arturo cargaba esa culpa como una piedra. Encontró un estudio encima de un restaurante chino en la colonia Independencia de Monterrey. Las paredes eran delgadas. La calefacción apenas funcionaba. Y el olor a arroz frito lo impregnaba todo. Era todo lo que podía permitirse. Arturo Vargas, maestro artesano, reducido a esto. Pero no estaba roto. Todavía no. Capítulo 2. Tocando fondo. Las cartas de rechazo se acumulaban. Todas las empresas de carpintería, todos los contratistas, todas las constructoras de Monterrey o no estaban contratando o tenían preocupaciones sobre la situación de Arturo. No necesitaba adivinar quién estaba detrás de ello. La familia de Sofía tenía conexiones en toda la industria de la construcción de Nuevo León. Una palabra aquí, una llamada telefónica allá. Suicidio profesional servido con una sonrisa. Después de 6 semanas de búsqueda, Arturo entró en el restaurante San Carlo, un restaurante italiano de lujo en el centro histórico. El dueño, un hombre rudo llamado Julio Benítez, lo miró de arriba abajo. ¿Alguna vez has servido mesas? No, admitió Arturo. Pero aprendo rápido. Soy fiable y necesito este trabajo. Algo en los ojos de Arturo debió convencerlo. Julio lo contrató en el acto. El sueldo era el salario mínimo más propinas, una fracción de lo que Arturo solía ganar. Pero era supervivencia. El trabajo era humillante. Arturo aprendió a sonreír ante la condescendencia, a asentir pacientemente mientras hombres de negocios borrachos chasqueaban los dedos para llamarlo, a fingir que las miradas compasivas de antiguos colegas que venían a cenar no le dolían profundamente. Ahora era invisible, solo otro camarero de mediana edad en una ciudad llena de ellos. Pero Arturo era observador. Observaba a la gente, la estudiaba. Los clientes ricos que malgastaban el dinero. Las parejas en citas, evaluando su lenguaje corporal. Los clientes habituales solitarios que venían buscando más conexión que comida. 6 semanas después de empezar el trabajo, ella llegó. Elena de la Peña tenía 83 años, elegante de la única manera que el dinero antiguo puede serlo. Cabello plateado recogido en un moño pulcro, pendientes de perlas, un vestido burdeos que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Arturo. Caminaba con un bastón pero se mantenía con dignidad. Pidió una mesa en la sección de Arturo. ¿Qué le puedo servir esta noche, señora?, preguntó Arturo, trayendo agua y pan. Ella estudió su rostro durante un largo momento, sus ojos azul pálido, agudos a pesar de su edad. El oso buco, por favor. Y una copa de Chianti. Hizo una pausa. ¿Cuál es su nombre, joven? Arturo, señora. Arturo Vargas. Algo parpadeó en su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Dolor? Desapareció antes de que pudiera identificarlo. Vargas, repitió en voz baja. Alemán. Sí, señora. La familia de mi padre vino en los años 50. Padre adoptivo. Arturo parpadeó, sorprendido. ¿Cómo? ¿Una suposición afortunada? Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos.
Tráigame ese oso buco, Arturo Vargas. Y tómese su tiempo. No tengo prisa. Volvió la semana siguiente. Y la semana después de esa. Siempre los miércoles por la noche, siempre en la sección de Arturo, siempre educada y cortés. Hablaban brevemente. Ella le preguntaba por su día. Él le preguntaba por el suyo. Nunca se entrometió en sus obvias circunstancias, aunque Arturo sospechaba que conocía su historia. Todos en los círculos sociales de Monterrey sabían de la espectacular caída de Arturo Vargas. El octavo miércoles, Elena pidió los linguini. Comió lentamente, mirando de vez en cuando a Arturo mientras se movía por el restaurante. Cuando él trajo la cuenta, ella puso un billete de 2,000 pesos encima. Señora, esto es demasiado. Te pareces tanto a él, dijo de repente, su voz quebrándose ligeramente. Arturo se congeló. ¿A quién? Pero Elena ya estaba de pie, apoyándose pesadamente en su bastón. Sus ojos estaban húmedos. Mi nieto tendría más o menos tu edad. Sacudió la cabeza. Quédese con el cambio, Arturo. Me recuerda que todavía existen hombres buenos. Se fue antes de que él pudiera responder. El miércoles siguiente, no vino. Arturo se encontró mirando la puerta, preocupado. ¿Le habría pasado algo? El viernes por la tarde, sonó su teléfono. Número desconocido. ¿Es usted Arturo Vargas? Una voz profesional. Masculina, mesurada. Sí. ¿Quién es? Mi nombre es Héctor Mercado. Soy abogado. Llamo en relación con Elena de la Peña. El estómago de Arturo se encogió. Está bien. Me temo que la señora de la Peña falleció el martes por la noche, pacíficamente mientras dormía. Héctor hizo una pausa. Señor Vargas, necesito que venga a mi oficina. La señora de la Peña dejó instrucciones específicas sobre usted en su testamento. Capítulo 3. La verdad revelada. La oficina de Héctor Mercado ocupaba el último piso de un edificio de cristal en el centro de Monterrey. La recepcionista, una mujer llamada Jessica Ramírez, condujo a Arturo por pasillos adornados con arte caro. Arturo se sintió absurdamente fuera de lugar con su único traje, de 10 años y comprado para su boda. Héctor Mercado tenía unos 50 años, cabello plateado, ojos amables y el porte de alguien que lo había visto todo. Señaló una silla de cuero frente a su enorme escritorio. Señor Vargas, gracias por venir. Seré directo. Elena de la Peña le dejó la mayor parte de su patrimonio. Cerca de 800 millones de pesos. El mundo se inclinó. Arturo se agarró a los reposabrazos. ¿Eso? Eso es imposible. Apenas la conocía. Hablamos quizá 10 minutos a la semana. ¿Por qué lo haría? Ahí es donde esto se complica. Héctor abrió una carpeta de Manila. Antes de continuar, necesito verificar algo. Usted fue adoptado al nacer, ¿correcto? Por Mateo y Rosa Vargas. Sí, pero... ¿sabe algo de sus padres biológicos? Arturo negó con la cabeza. La adopción fue cerrada. Mis padres dijeron que mi madre biológica era joven. No podía quedarse conmigo. Es todo lo que sé. Héctor sacó una fotografía, vieja, descolorida, que mostraba a una joven de cabello oscuro y los mismos ojos exactos de Arturo. A su lado, un joven con uniforme militar, su rostro con la misma mandíbula fuerte de Arturo. Su madre biológica fue Sara de la Peña, la única hija de Elena. Se quedó embarazada a los 19 años de un soldado llamado Tomás Vargas. Tomás murió en la tormenta del desierto antes de que usted naciera. ¿Sí? La voz de Héctor se suavizó. Sara murió por complicaciones durante el parto. Usted sobrevivió. Ella no. Arturo miró la fotografía, sus manos temblando. ¿Entonces? Elena era mi abuela. Sí. ¿Por qué no? La voz de Arturo se quebró. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué no me acogió? Héctor suspiró. El marido de Elena, Guillermo de la Peña, era un hombre duro. Dinero antiguo, valores antiguos.
Cuando Sara se quedó embarazada, Guillermo le dio un ultimátum: renunciar al bebé o ser desheredada. Sara lo eligió a usted, señor Vargas. Eligió darle una oportunidad de tener una vida normal, sabiendo que le costaría todo. Sacó otro documento. Después de que Sara muriera, Elena quiso encontrarlo, pero Guillermo se lo prohibió. Él murió hace 15 años. Elena pasó la siguiente década buscándolo a través de investigadores privados. Lo encontró hace 3 años. 3 años. La mente de Arturo daba vueltas. ¿Sabía de mí durante 3 años y nunca dijo nada? Quería observarlo primero. Asegurarse de que era digno. La expresión de Héctor se suavizó. Elena lo vio construir su negocio desde cero. Vio cómo trataba a la gente, cómo trabajaba. Cuando su matrimonio se desmoronó, observó cómo manejaba la adversidad. No quería darle dinero hasta saber qué clase de hombre era usted. ¿El restaurante?, susurró Arturo. Vino a ponerme a prueba. Vino a conocerlo. Y lo que vio la convenció de que su nieto era todo lo que había esperado. Héctor deslizó unos papeles sobre el escritorio. El patrimonio incluye los casi 800 millones de pesos en activos líquidos, una casa en San Pedro Garza García y varias propiedades por toda la región. Hay una condición. Arturo levantó la vista bruscamente. ¿Qué condición? Elena quería que supiera la verdad sobre su exesposa. Héctor abrió otra carpeta. Dentro había fotografías. Sofía y Ricardo Torres, pero no solos. Reuniéndose con un hombre que Arturo no reconocía. Documentos. Extractos bancarios. Elena contrató investigadores cuando se enteró de su divorcio. Ricardo Torres no es solo un inversor inmobiliario. Es un estafador. Él y Sofía se conocieron 2 años antes de que su matrimonio terminara. Han estado llevando a cabo una estafa. Ricardo seduce a mujeres casadas, las ayuda a despojar de sus activos a sus maridos durante el divorcio y luego reparte las ganancias. Usted fue el objetivo número 7. Las fotografías nadaban ante los ojos de Arturo. Sofía riendo con Ricardo en un café un año antes de que Arturo los descubriera. Documentos que mostraban a Sofía moviendo activos sistemáticamente. Mensajes de texto planeando el descubrimiento de la aventura para maximizar la devastación emocional y la vulnerabilidad legal de Arturo. La casa que usted construyó, continuó Héctor, Sofía ya la ha revendido por una ganancia de más de 50 millones de pesos. Ella y Ricardo planean repetir la estafa con un cirujano rico en Saltillo. Se llama Dr. Samuel Guerrero. Ya han comenzado la fase de seducción. Las manos de Arturo se cerraron en puños. ¿Por qué me cuenta esto? Porque Elena quería que tuviera una elección. Puede marcharse, tomar su herencia y vivir bien. ¿O? Héctor miró a Arturo a los ojos. Puede usar los recursos que ella le dejó para detenerlos, para asegurarse de que nunca destruyan a otra familia. Elena esperaba que eligiera lo segundo, pero dejó claro que la elección es suya. Arturo miró la fotografía de Sara de la Peña, la madre que nunca conoció y que murió dándole la vida. A Elena de la Peña, que lo cuidó desde la distancia, esperando ver si se convertía en un buen hombre. Pensó en Mateo Vargas, su padre adoptivo, muerto por el estrés de ver la destrucción de su hijo. Pensó en Samuel Guerrero, quienquiera que fuese, caminando ciegamente hacia la trampa de Sofía y Ricardo. Arturo había sido derribado, despojado de todo y abandonado a su suerte. Había sobrevivido. Había aguantado. Había mantenido su dignidad cuando intentaron quitarle incluso eso. Ahora tenía los recursos para contraatacar. Quiero detenerlos, dijo Arturo en voz baja. Pero no solo quiero detenerlos. Quiero que entiendan lo que hicieron. Quiero justicia. Héctor Mercado sonrió por primera vez. Elena dijo que diría eso. ¿Le dejó algo más? Sacó un último sobre. Instrucciones, planes, todo lo que aprendió sobre la operación de Ricardo Torres y la psicología de Sofía. Tenía 83 años y era más astuta que la mayoría de la gente con la mitad de su edad. Su sonrisa se amplió. Su abuela era toda una mujer, señor Vargas. Quería darle las herramientas para la venganza. Como las use depende de usted. Arturo abrió el sobre. Dentro había nombres,
fechas, cuentas bancarias, patrones de comportamiento. Elena había trazado un mapa de toda la operación de Ricardo Torres, víctimas anteriores, rastros de dinero, cuentas en el extranjero y, lo más importante, debilidades. Pero fue la nota manuscrita en la parte superior lo que le hizo un nudo en la garganta a Arturo. Arturo, siento no haber podido ser tu abuela en vida. Déjame serlo en la muerte. Esta gente te hizo daño porque pensaron que eras débil. Demuéstrales lo que realmente significa ser fuerte. Haz que me sienta orgullosa. Elena. Arturo Vargas se puso de pie, deslizando el sobre en su chaqueta. Cuando habló, su voz era de acero. ¿Por dónde empezamos? Capítulo 4. Piezas en el tablero. Arturo Vargas estaba en el dormitorio principal de su nueva casa, la antigua propiedad de Elena en San Pedro Garza García, casi 300 metros cuadrados de dinero antiguo y elegancia silenciosa. La casa todavía olía a su perfume, lavanda y dignidad. Habían pasado 2 semanas desde la lectura del testamento. 2 semanas estudiando los archivos de Elena como si fueran textos sagrados. 2 semanas aprendiendo sobre los patrones de Ricardo Torres y Sofía, sus métodos, sus víctimas anteriores. 7 parejas destruidas antes que él. Todos perfiles similares, hombres exitosos casados con mujeres ambiciosas que se sentían atrapadas en vidas ordinarias. Ricardo identificaba el objetivo a través de su red inmobiliaria, se acercaba a la esposa profesionalmente, luego personalmente. En cuestión de meses, comenzaría la aventura. En 1 año, los papeles del divorcio. Los maridos nunca lo veían venir. La ganancia promedio por objetivo, unos 40 millones de pesos después de los honorarios legales y la división de activos. El objetivo actual de Ricardo, el doctor Samuel Guerrero, un cirujano cardiovascular de 42 años en Saltillo. Casado con Sonia Guerrero desde hace 15 años. 2 hijos. Patrimonio valorado en casi 150 millones de pesos. Arturo estaba estudiando el archivo de Samuel cuando sonó su teléfono. Héctor Mercado. Tenemos un problema, dijo el abogado sin preámbulos. Ricardo se está moviendo más rápido de lo esperado. Ya ha establecido contacto con la señora Guerrero. Se han reunido 3 veces para tomar un café y discutir propiedades de inversión. Arturo dejó el archivo. ¿Cuánto tiempo tenemos basándonos en sus patrones anteriores? De 6 a 8 semanas antes de que la aventura se vuelva física. De 3 a 4 meses antes de que orqueste el descubrimiento. Si vamos a intervenir, tenemos que movernos ahora. Organiza una reunión con el doctor Guerrero. Un aviso anónimo. Dile que alguien quiere advertirle sobre el nuevo socio de negocios de su esposa. Héctor dudó. Arturo, los archivos de Elena te dan información, pero cómo la uses importa. Si abordas esto de forma incorrecta, podrías exponerte a responsabilidad legal. No voy a amenazar a nadie, Héctor. Voy a decirle la verdad. Lo que él haga con ella es su elección. 2 días después, Arturo estaba sentado en una cafetería en Saltillo. Samuel Guerrero llegó 10 minutos tarde, con aspecto acosado y escéptico. Era alto, canoso en las sienes, con los ojos agotados de alguien que salva vidas para ganarse la vida y llega a casa a un matrimonio moribundo. ¿Usted es el que le pidió a Héctor que organizara esto? Samuel se sentó sin pedir nada. No tengo mucho tiempo. Tengo una cirugía en 2 horas. Arturo deslizó una carpeta sobre la mesa. Hace 6 meses, mi esposa, Sofía, empezó a tomar café con un inversor inmobiliario llamado Ricardo Torres. Solo negocios, dijo ella. Al 3er mes, estaban teniendo una aventura. Al 5.º mes, ella había movido sistemáticamente nuestros activos fuera de las cuentas conjuntas. Al 6.º mes, lo había perdido todo. Samuel abrió la carpeta. Su rostro palideció al mirar los documentos, fotos de Ricardo con las esposas de objetivos anteriores, registros financieros, un patrón inconfundible. Su esposa, Sonia, conoció a Ricardo hace 4 semanas, continuó Arturo. Le ha dicho que está interesada en propiedades de inversión, quizá en empezar un negocio secundario en bienes raíces. Ricardo ha sido muy servicial, muy encantador. Pronto lo mencionará más a menudo. Se vestirá mejor para estas reuniones. Empezará a llegar a casa más tarde. Como sabe lo de Sonia, la voz de Samuel era tensa.
Porque Ricardo Torres es predecible. Tiene un tipo. Mujeres ambiciosas casadas con hombres exitosos pero ocupados. Hombres que trabajan largas horas y llegan a casa cansados. Hombres que no se dan cuenta cuando sus esposas empiezan a sentirse desatendidas. Arturo miró a los ojos a Samuel. Hombres como nosotros. Samuel cerró la carpeta con manos temblorosas. ¿Por qué me cuenta esto? Porque nadie me advirtió a mí. Porque quiero detenerlos antes de que destruyan su familia como destruyeron la mía. Arturo se levantó. Esa carpeta tiene todo lo que necesita. La historia de Ricardo, sus patrones, pruebas de sus estafas anteriores. Lo que haga con ella es su elección. Pero si confronta a Sonia ahora, si detiene esto antes de que vaya demasiado lejos, podría salvar su matrimonio. Arturo dejó dinero para el café y salió. Detrás de él, Samuel Guerrero se quedó sentado, helado, mirando la carpeta que podría salvar o terminar su matrimonio. Esa noche, Arturo recibió una llamada de un número no registrado. ¿S.R. Vargas? Una voz de mujer, culta y controlada. Mi nombre es Antonieta Bueno. Estoy casada con el objetivo número 3 de su lista. El pulso de Arturo se aceleró. Objetivo 3, un ingeniero de software en Tampico. Ricardo y Sofía le habían quitado casi 35 millones de pesos hace 4 años. Señora Bueno, ¿cómo consiguió este número? Héctor Mercado. Ha estado contactando a víctimas anteriores en su nombre. Buena jugada. Su voz contenía acero. Ricardo Torres destruyó mi matrimonio con Daniel. Se llevó todo lo que construimos y lo dejó destrozado. Daniel murió hace 2 años. Suicidió. No pudo vivir con la vergüenza. Arturo cerró los ojos. Otra víctima. Ricardo sigue ahí fuera, continuó Antonieta. Sigue destruyendo familias. Sigue ganando. El señor Mercado dice que planea detenerlo. ¿Es eso cierto? Sí. Bien. Porque he estado esperando años a que alguien hiciera algo. Tengo información, correos electrónicos, grabaciones, documentos financieros, cosas que Ricardo no sabe que guardé. Hizo una pausa. Quiero ayudar. Y hay otros. Otras esposas que se dieron cuenta demasiado tarde de lo que era Ricardo. Otros hombres cuyas vidas destruyó. Queremos justicia. Arturo se enderezó. ¿Cuántos más? He contactado con 5 hasta ahora. Héctor está localizando a más. Ricardo ha estado llevando a cabo esta operación durante al menos 8 años que sepamos. Docenas de víctimas. Su voz se endureció. Lo queremos destruido, señor Vargas. No solo detenido, destruido. Y queremos que Sofía entienda exactamente lo que es. Una idea comenzó a formarse en la mente de Arturo. No solo venganza, algo más grande. Señor. Bueno, ¿puede reunir a todos? A todos los que Ricardo y Sofía hirieron y que estén dispuestos a contraatacar. Ya está hecho. Nos reunimos en Monterrey la próxima semana. Héctor sugirió la propiedad de su abuela. Arturo sonrió por primera vez en semanas. Perfecto. Creo que sé cómo darles lo que se merecen. Capítulo 5. El arquitecto de la caída. El siguiente miércoles por la noche, 12 personas se reunieron en la antigua biblioteca de Elena de la Peña. Cada una había sido devastada por Ricardo Torres y sus cómplices. Sofía era su tercera socia, él había trabajado con otras antes que ella. Arturo estaba de pie a la cabeza de la mesa, estudiando los rostros marcados por el dolor, la rabia y la determinación. Antonieta Bueno se sentó a su derecha, elegante y fría como el invierno. A su lado estaba Javier López, un excentista que había perdido su consulta y su familia. Frente a ellos, Clara Montes, cuya hermana había sido una de las primeras víctimas de Ricardo y nunca se recuperó. Héctor Mercado estaba junto a Arturo, con blocs de notas legales listos. Gracias a todos por venir, comenzó Arturo. Sé que esto no es fácil. Ricardo Torres nos quitó todo. Nuestro dinero, nuestras familias, nuestra dignidad. Pero cometió un error crucial. Asumió que nos quedaríamos destrozados. ¿Cuál es el plan?, preguntó Javier,
con las manos fuertemente apretadas. ¿Cómo lo detenemos? No solo lo detenemos, dijo Arturo. Desmantelamos toda su operación, legal, pública y permanentemente. Hizo un gesto a Héctor. Tenemos documentación de al menos 20 víctimas. Crímenes financieros que abarcan 8 años. Eso es suficiente para cargos federales, fraude electrónico, delincuencia organizada, asociación delictuosa. Ricardo ha estado moviendo dinero a través de las fronteras estatales, usando bancos para facilitar sus estafas. Eso lo convierte en territorio de la FGR. Antonieta se inclinó hacia adelante. Pero los procesos judiciales llevan tiempo. Los juicios pueden prolongarse durante años. Y Ricardo es astuto. Se ha aislado con abogados y cuentas en el extranjero. Por eso no confiamos solo en el proceso judicial, dijo Arturo. Sacó un gráfico detallado, con toda la red de Ricardo mapeada. La operación de Ricardo depende de 3 cosas: acceso a objetivos ricos, una red de profesionales corruptos que ayudan a facilitar el despojo de activos y el anonimato. Vamos a destruir las 3. Señaló la primera sección del gráfico. Ricardo utiliza eventos inmobiliarios de alto nivel para identificar objetivos. Tiene contactos en clubes de campo, concesionarios de lujo, bancos privados. Vamos a envenenar cada uno de esos pozos. Héctor ya está presentando demandas civiles en nombre de todos ustedes. Registro público. Una vez que eso ocurra, Ricardo Torres se volverá tóxico. Ningún negocio legítimo lo tocará. Simplemente cambiará su nombre, dijo Clara, irá a otro lugar. No si lo hacemos famoso, replicó Arturo. Se dirigió a otra sección del gráfico. Antonieta, mencionaste que tienes grabaciones. Sí. Ricardo fue descuidado conmigo al principio. Grabé varias conversaciones en las que discutía explícitamente cómo apuntar a Daniel, cómo manipular los procedimientos de divorcio, cómo ocultar activos. Era joven y estúpida. Pensé que estaba enamorada. No me di cuenta de en qué estaba metida hasta que fue demasiado tarde. Esas grabaciones, combinadas con el testimonio de todos nosotros, más los registros financieros que muestran el patrón. Eso no es solo un litigio civil. Es una asociación delictuosa. Héctor ha estado trabajando con un fiscal federal llamado Manuel Quiroga. Está interesado. Arturo mostró una foto en su portátil, Ricardo y Sofía en una gala benéfica hace 2 semanas, riendo juntos, celebrando su última estafa. Pero esto es lo que no saben, continuó Arturo. El doctor Samuel Guerrero, yo le advertí. Ahora está cooperando. Su esposa, Sonia, rompió con Ricardo inmediatamente cuando Samuel le mostró las pruebas. Ricardo piensa que el objetivo sigue activo, pero en realidad es una trampa. Sonia ha accedido a llevar un micrófono para la FGR. La próxima vez que Ricardo se reúna con ella para discutir oportunidades de inversión, se va a incriminar a sí mismo en una grabación federal. La sala quedó en silencio. Luego, Javier López comenzó a reír, una risa amarga y oscura. No solo vas tras Ricardo, dijo. Estás quemando todo su mundo. Sí, dijo Arturo simplemente. Pero eso es solo la primera fase. Se dirigió a la sección final del gráfico. Sofía es más difícil. Ha tenido cuidado de mantenerse legalmente distante de las estafas anteriores de Ricardo. Su relación parece un romance que comenzó después de mi divorcio, no antes. Puede alegar ignorancia, decir que no sabía nada del historial de Ricardo. Así que se libra. La voz de Antonieta fue aguda. No si nos ponemos creativos. La sonrisa de Arturo fue fría. A Sofía le importan 3 cosas, el dinero, el estatus social y el control. Le vamos a quitar las 3. La casa que me quitó, la revendió por más de 50 millones. Ese dinero está en una cuenta de inversión conjunta con Ricardo. Una vez que la FGR congele los activos de Ricardo como parte de la investigación criminal, esa cuenta se bloqueará. Sofía pierde sus ganancias. Sacó más documentos. Luego está su licencia de bienes raíces. La Asociación Inmobiliaria de Nuevo León se toma muy en serio las violaciones éticas. Múltiples testigos, todos ustedes,
pueden testificar que Sofía participó a sabiendas en esquemas para estafar a los cónyuges de sus clientes. Eso es una revocación de licencia. Su carrera termina. ¿Y el estatus social?, preguntó Clara. La sonrisa de Arturo se amplió. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Sofía proviene de una familia adinerada de Monterrey. Su familia, los Garza, se enorgullecen de su reputación. ¿Cómo creen que reaccionarán cuando la historia salga a la luz? ¿Cuando todos los medios de comunicación del país cubran el juicio? ¿Cuando el rostro de su hija se asocie con fraude, infidelidad y familias destruidas? Sacó un último documento, un plan de estrategia mediática. Héctor ha estado coordinando con las víctimas dispuestas a hablar públicamente. No solo estamos presentando demandas. Estamos organizando conferencias de prensa. Estamos convirtiendo esto en una historia sobre depredadores que atacan a las familias, sobre la justicia para las víctimas. Sofía se va a convertir en el rostro de todo lo que su familia desprecia. La sala estalló en conversaciones, gente haciendo preguntas, compartiendo información adicional, ofreciendo recursos. Arturo los vio cobrar vida, vio cómo el dolor se transformaba en propósito. Héctor apartó a Arturo. Esto es sólido, dijo en voz baja. Pero entiendes que exponerlos de esta manera pública también te expondrá a ti. Tu historia será noticia. Perderás tu anonimato. Ya no me escondo, dijo Arturo. Se llevaron todo porque pensaron que era débil. Voy a demostrarles, a todos, lo que sucede cuando subestimas a la gente buena que ya ha tenido suficiente. Antonieta se acercó, con los ojos húmedos. A Daniel le habría encantado esto. Murió creyendo que no había justicia. Apretó la mano de Arturo. Gracias por luchar. Todos estamos luchando, dijo Arturo. Eso es lo que nos hace ganar. Mientras la reunión se disolvía, el teléfono de Arturo vibró. Un mensaje de un número desconocido. He oído que has heredado dinero. Felicidades. Quizá por fin puedas permitirte mudarte de ese departamento triste. ¿Sofía? Arturo miró el mensaje. Sofía no sabía que se había mudado, no sabía de la herencia. Seguía jugando, seguía hurgando en la herida. Escribió de vuelta. Gracias. Las cosas están mejorando. ¿Cómo está Ricardo? La respuesta fue instantánea. Maravilloso. Estamos muy felices. Algunas personas saben cómo tener éxito. Otras simplemente no. Arturo sonrió y borró la conversación. Que disfrutara de su victoria. Que Ricardo pensara que era intocable. La trampa estaba tendida. Las piezas se movían. Y ninguno de los dos lo veía venir. Capítulo 6. La preparación. 3 semanas después, Ricardo Torres estaba sentado en un Starbucks en Saltillo, mirando su Rolex. Sonia Guerrero llegaba tarde. Eso era inusual. Antes había estado ansiosa, puntual, claramente infeliz en su matrimonio y receptiva a la atención de Ricardo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sonia. Llego 10 minutos tarde. Tráfico. Lo siento. Ricardo se relajó. Le había preocupado que se estuviera echando atrás. Este objetivo era perfecto, casi 150 millones de pesos en activos, un marido que trabajaba 18 horas al día y una esposa que se sentía invisible. Un montaje clásico. La puerta sonó. Sonia entró, con aspecto estresado pero hermosa. Ricardo se levantó, mostrando su sonrisa más encantadora. No te preocupes. El tráfico en Saltillo está cada vez peor. Pidieron. Sonia un latte descafeinado, Ricardo su espresso de siempre. Se sentaron en una mesa de la esquina. Ricardo notó que Sonia parecía nerviosa, sus manos jugueteando con su bolso. ¿Todo bien?, preguntó, extendiendo la mano para tocar la suya suavemente. Sí. Es que... Sonia miró a su alrededor. Ricardo, necesito hablar contigo de algo. ¿De nosotros? Perfecto. Estaba lista para reconocer la química entre ellos. Ricardo se inclinó, su expresión preocupada y cariñosa. Puedes contarme cualquier cosa.
Samuel lo sabe, dijo Sonia en voz baja. La sangre de Ricardo se heló. ¿Sabe qué? Sobre ti. Sobre lo que haces. La voz de Sonia era firme ahora. Sobre todas las familias que has destruido. Ricardo retiró la mano, su mente acelerada. Sonia, no sé qué te dijo Samuel, pero... No me lo dijo él. Alguien se lo mostró. Nos lo mostró a nosotros. Pruebas, fotos, registros financieros. Sonia abrió su bolso. Ricardo se tensó, pero ella solo sacó una hoja de papel. 20 víctimas, Ricardo. 20 familias. Llevas 8 años con esta estafa. Ricardo forzó una risa. Esto es ridículo. ¿Quién te dijo esto? ¿Importa? Sonia se levantó. Vine aquí para decírtelo yo misma. Aléjate de mi familia. No llames. No envíes mensajes. No me contactes nunca más. Samuel y yo vamos a ir a terapia de pareja. Vamos a arreglar lo que casi rompimos. Se giró para irse. Ricardo le agarró la muñeca, más fuerte de lo que pretendía. Espera. ¿Hablemos de esto? Suéltame. Solo escucha. He dicho, suéltame. Ricardo la soltó, mirando alrededor de la cafetería. Algunas personas los estaban observando. Bajó la voz. Sonia, alguien te está mintiendo, probablemente tratando de sabotear nuestra relación de negocios por celos. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Adiós, Ricardo. ¿Se fue? Ricardo se quedó sentado, helado, su mente dando vueltas. Alguien había advertido a los Guerrero. Alguien sabía de su operación. ¿Pero quién? ¿Y cuántos sabían? Su teléfono sonó. Sofía. Tenemos un problema, dijo ella antes de que él pudiera hablar. Carlos Larios acaba de llamar. Alguien ha presentado una demanda civil. Múltiples demandantes. Todos tus antiguos objetivos. Alegan asociación delictuosa para cometer fraude. La mano de Ricardo se apretó sobre el teléfono. ¿Cuándo? Los papeles se presentaron hoy. Ya es de dominio público. Ricardo, los medios de comunicación se van a hacer eco de esto. La voz de Sofía se elevó. ¿Qué demonios está pasando? No lo sé, pero alguien ha estado investigando nuestros negocios. Ricardo se levantó, dejando dinero en la mesa. Dijo Carlos quién la presentó. El abogado es Héctor Mercado. No conozco ese nombre. Ricardo sí. Héctor Mercado era el abogado de Elena de la Peña. Elena de la Peña era. Sofía. ¿Sabe Arturo lo de la herencia? ¿Qué herencia? Elena de la Peña, la anciana del restaurante. Murió y le dejó a Arturo su patrimonio. Silencio. Luego, ¿cuánto? No lo sé. Pero si Arturo tiene dinero ahora, si ha contratado a un abogado. Ricardo ya estaba caminando hacia su coche. Tenemos que hablar. En persona. Ahora. Condujo de vuelta a Monterrey aturdido, su sistema perfecto desmoronándose. 20 víctimas significaban 20 testigos potenciales. Demandas civiles significaban descubrimiento, declaraciones, registros financieros siendo citados. Y si este Héctor Mercado era competente, si Arturo Vargas se había transformado de alguna manera de un perdedor destrozado a una amenaza creíble. No. Imposible. Arturo era débil. Arturo estaba vencido. Arturo no tenía nada. Pero la duda carcomía a Ricardo mientras entraba en el camino de entrada de la casa que compartía con Sofía. La casa que Arturo había construido con sus propias manos. Sofía lo recibió en la puerta, con el rostro pálido. He estado buscando en Google. Héctor Mercado es un abogado de sucesiones de alto poder. No se dedica a litigios civiles. Entonces, ¿por qué nos está demandando? Porque alguien lo está financiando, dijo Sofía. Alguien con dinero. Ricardo, ¿cuánto valía Elena de la Peña? Ricardo sacó su teléfono, buscando.
El obituario todavía estaba en línea. Elena de la Peña, 93, prominente filántropa de Monterrey, heredará de la fortuna industrial de Aceros de la Peña. Hizo clic en un viejo artículo de una página de Sociedad sobre su familia. La fortuna de los de la Peña se estimaba en más de 1.000 millones de pesos. Ricardo contuvo el aliento. Sofía agarró el teléfono, leyendo. Su rostro se puso blanco. Se lo dejó a Arturo. Le dejó todo a Arturo. Se miraron el uno al otro. El hombre que destruyeron. El hombre que habían dejado roto y humillado ahora tenía recursos ilimitados. Esto está bien, dijo Ricardo, intentando sonar seguro. Es solo una demanda civil. Podemos luchar contra esto. Carlos puede. Su teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Ricardo Torres. Una voz de hombre, formal y fría. ¿Quién es? Agente especial Manuel Quiroga, de la FGR. Necesito que venga a nuestra oficina de Monterrey mañana por la mañana a las 9 de la mañana. Tenemos algunas preguntas sobre sus negocios. La llamada terminó. Ricardo y Sofía se miraron. El imperio que habían construido, el sistema perfecto que habían creado, se estaba derrumbando. Y en algún lugar, Arturo Vargas estaba moviendo los hilos. Capítulo 7. La trampa se cierra. La sala de interrogatorios de la FGR era deliberadamente incómoda, luz fría, sillas duras y un espejo unidireccional que prometía observadores detrás. Ricardo Torres se sentó con su abogado, Carlos Larios, intentando proyectar una confianza que no sentía. El agente especial Manuel Quiroga entró con otra agente, una mujer llamada Carmen Salas. Llevaban carpetas gruesas que golpearon la mesa con un peso ominoso. Señor Torres, gracias por venir voluntariamente, dijo Manuel, aunque todos sabían que Ricardo no tenía opción. Estamos investigando acusaciones de fraude y delincuencia organizada. Tenemos algunas preguntas. Ricardo forzó una sonrisa. Encantado de ayudar a aclarar cualquier malentendido. Manuel abrió la primera carpeta. Dentro había fotos, Ricardo con varias mujeres, registros bancarios, transferencias de propiedad. ¿Puede hablarnos de su relación con Jennifer Gibbs? El abogado de Ricardo intervino. Mi cliente no está obligado a discutir sus relaciones personales. Esto no es personal, son negocios. Carmen deslizó un registro bancario. Hace 3 años, la señora Gibbs se divorció de su marido, Joel. Durante el divorcio, activos por un total de casi 38 millones de pesos se transfirieron a través de una serie de cuentas, terminando finalmente divididos entre la señora Gibbs y su compañía, Inversiones Torres. ¿Quiere explicarlo? Jennifer era una clienta. Le proporcioné servicios de inversión. Y se acostaba con ella. Carlos interrumpió de nuevo. Eso es irrelevante. Es relevante cuando forma parte de un patrón, interrumpió Manuel. Extendió más fotos. Sherry Wilkerson. Dolores Coulier. Christy Krueger. Tammy Hansen. Levantó la vista. ¿Debo continuar? Porque tenemos 14 más. Todas mujeres casadas. Todas sus clientas. Todas divorciadas en el plazo de 1 año después de conocerlo. Todas terminaron transfiriendo activos significativos a sus cuentas. Ricardo mantuvo su rostro neutral. Ofrezco excelentes servicios de inversión. Si mis clientas deciden dejar matrimonios infelices, esa es su decisión. Carmen rió sin humor. Señor Torres, hemos entrevistado a 12 de estas mujeres. 8 de ellas han testificado que usted las seleccionó deliberadamente, las sedujo y orquestó sus divorcios como parte de un plan para estafar a sus maridos. Tenemos grabaciones, correos electrónicos y pruebas financieras. Sacó una transcripción. Esto es de una reunión que tuvo con Sonia Guerrero hace 3 semanas. Llevaba un micrófono. Cito, Samuel trabaja todo el tiempo, ¿verdad? Probablemente ni siquiera se da cuenta cuando no estás. Los hombres así dan por sentadas a sus esposas. No merecen mujeres como tú. ¿Fin de la cita? El estómago de Ricardo se encogió. Eso está sacado de contexto. Aquí hay más contexto, dijo Manuel. Misma conversación.
Una vez que hayas movido tus activos a las cuentas de inversión que discutimos, tendrás opciones. Libertad. Ya no estarás atrapada. Le estaba instruyendo sobre cómo ocultar dinero a su marido, señor Torres, mientras buscaba activamente una aventura con ella. Eso es asociación delictuosa para cometer fraude. Carlos Larios estaba sudando ahora. Nos gustaría detener este interrogatorio. Mi cliente. Su cliente se enfrenta a cargos federales, dijo Carmen rotundamente. Fraude, delincuencia organizada. Estamos hablando de 20 a 30 años, como mínimo. Pero aquí está la cosa. Sabemos que no operaba solo. Sacó fotos de Sofía. Sofía Garza, de soltera. Su socia. Ella proporcionaba cobertura, ayudaba a identificar objetivos y recibía partes de las ganancias. Estamos construyendo un caso contra ella también. La mente de Ricardo corría. Si le estaban ofreciendo a Sofía como palanca. A menos que, continuó Manuel, esté dispuesto a cooperar. Cuéntenos todo. ¿Quién más está involucrado? ¿Qué tan profundo es esto? La cooperación total podría reducir su sentencia significativamente. Carlos puso una mano en el brazo de Ricardo. No digas nada. Pero Ricardo estaba calculando. 30 años contra quizás 10 con cooperación. Sofía haría lo mismo en su posición. Salvarse a sí misma. Echarle la culpa a él. Quiero un acuerdo por escrito, dijo Ricardo. La inmunidad total no es posible, pero sí una reducción sustancial de la sentencia. Probablemente cumpliría de 5 a 7 años. Ricardo miró a Carlos, quien negó con la cabeza vehementemente. Pero Ricardo había construido su vida leyendo a la gente, sabiendo cuándo reducir pérdidas. Sofía era la planificadora, dijo. Yo solo era la cara. Ella identificaba los objetivos, investigaba sus finanzas, planeaba toda la operación. Yo solo hacía lo que ella me decía. Carlos se levantó. Ricardo, cállate ahora mismo. Pero Ricardo no podía parar. Una vez que la presa se rompió, todo salió a borbotones. Nombres, fechas, cantidades. Como Sofía se le había acercado hace 5 años con una oportunidad de negocio. Como había refinado el sistema, lo había hecho más eficiente, como había mantenido registros meticulosos de todo. Cuando terminó, Carlos estaba pálido y Ricardo temblaba. Manuel y Carmen intercambiaron miradas de satisfacción. Gracias, señor Torres. Eso es muy útil. Manuel se levantó. Nos pondremos en contacto sobre ese acuerdo de cooperación. Mientras tanto, no abandone el área de Monterrey. Y, señor Torres, debe saber que Arturo Vargas es quien nos trajo esto a nuestra atención. Ha estado construyendo este caso durante meses, trayéndonos víctimas, pruebas, todo. Usted destruyó su vida. Él le devolvió el favor. Ricardo se quedó solo en la sala de interrogatorios después de que se fueran. La magnitud de su error finalmente lo golpeó. Arturo Vargas, el destrozado y vencido Arturo, había orquestado su caída completa. Había subestimado la capacidad de venganza de un buen hombre. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Sofía Garza estaba sentada en el estudio de la finca de su familia, la misma casa donde había crecido, rodeada de riqueza y expectativas. Su padre, Mauricio Garza, estaba de pie junto a la ventana, su rostro tallado en piedra. La FGR llamó, dijo Mauricio. Quieren interrogarte mañana sobre Ricardo Torres. Papá, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Mauricio se giró, su voz gélida. ¿Explicar cómo mi hija se convirtió en una estafadora? ¿Explicar cómo has humillado a esta familia? ¿Entiendes lo que has hecho? La madre de Sofía, Gabriela Garza, estaba sentada cerca, llorando en silencio. Sofía nunca había visto llorar a su madre antes. Ricardo y yo solo estábamos. Ricardo está cooperando con la FGR, interrumpió Mauricio. Está testificando en tu contra, afirmando que tú planeaste toda la operación. ¿Es eso cierto? La sangre de Sofía se heló. Está mintiendo. Ricardo lo planeó todo. Yo solo. No.
La voz de Mauricio restalló como un látigo. La FGR tiene pruebas, Sofía. Registros financieros con tu nombre en ellos. Correos electrónicos de tu cuenta. Guardaste registros de todo. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando que Arturo era patético, explotó Sofía. Estaba pensando que merecía algo mejor que un carpintero que nunca llegaría a nada. Estaba pensando. Estabas pensando que eras más lista que todos los demás, dijo Mauricio en voz baja. Pensaste que podías usar a la gente, destruir familias, robar millones y no enfrentar consecuencias porque eres una garza. Porque nunca has enfrentado consecuencias antes. Sacó una carpeta. La asociación inmobiliaria suspendió tu licencia, pendiente de investigación. Las demandas civiles de las víctimas de Ricardo te nombran específicamente. Incluso si evitas los cargos criminales, pasarás el resto de tu vida en litigios. Cada activo que tienes será congelado o confiscado. Papá, por favor. ¿Y la casa? Continuó Mauricio. La que tu exmarido construyó. La que vendiste por más de 50 millones de pesos. Ese dinero se ha ido, Sofía. La FGR lo confiscó como parte de su investigación sobre Ricardo. No tienes nada. Sofía sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Podemos luchar contra esto. Tenemos dinero, abogados. No, dijo Mauricio. Estás por tu cuenta. El apellido Garza ha sobrevivido a crisis, recesiones y escándalos. Pero no dejaré que te sobreviva a ti. Estás fuera. Sin dinero familiar, sin abogados, sin protección. Querías destruir tu matrimonio con Arturo. Felicidades. En su lugar, destruiste toda tu vida. Gabriela levantó la vista, su voz densa. ¿Cómo pudiste, Sofía? Arturo era un buen hombre. Te amaba. Era débil, escupió Sofía. No, dijo una nueva voz. Arturo Vargas entró en el estudio, con Héctor Mercado detrás de él. Yo confiaba. Hay una diferencia. Sofía se levantó, su rostro blanco. ¿Qué haces aquí? Tu padre me invitó, dijo Arturo con calma. Hemos estado hablando. Mauricio asintió. Arturo me ha mantenido informado sobre la investigación. Cortesía profesional, ya que involucra a mi hija. ¿Lo sabías? Sofía se giró hacia su padre, traicionada. Lo sé desde hace 3 semanas, dijo Mauricio. Arturo vino a mí antes de que la FGR actuara, me dio una opción, cooperar y minimizar el daño familiar o luchar y arrastrar el apellido Garza por el barro con el tuyo. Elegí la opción inteligente. Arturo se acercó a Sofía, su expresión indescifrable. Me quitaste todo, mi casa, mi negocio, mi dignidad. Tú y Ricardo destruisteis mi vida porque pensabais que era débil, que simplemente lo aceptaría y desaparecería. Lo aceptaste, dijo Sofía, intentando invocar desafío. Estabas trabajando como camarero. No eras nada. Estabas sobreviviendo, corrigió Arturo. Reconstruyendo, aprendiendo. Y entonces Elena de la Peña me dio algo que nunca entendiste. Me dio la oportunidad de demostrar qué clase de hombre soy realmente. Sacó un documento. Este es el fallo de la demanda civil. Los activos de Ricardo están siendo confiscados. La FGR está congelando cuentas. Pero aquí está la parte interesante. La casa que vendiste, la que yo construí, el comprador era una sociedad pantalla propiedad del patrimonio de los de la Peña. Elena la recompró antes de morir. Las piernas de Sofía casi cedieron. ¿Qué? Ella sabía lo que hiciste. Sabía lo que era Ricardo. Así que se aseguró de que esa casa volviera a mí. Arturo sonrió fríamente. La poseo de nuevo, Sofía. Todo lo que tomaste, todo lo que robaste, lo estoy recuperando. Porque no soy débil. Soy paciente. Y nunca olvido. Héctor dio un paso adelante. Señor Torres, porque ese es su nombre legal, ahora tiene 2 opciones. Opción 1, luchar contra los cargos de la FGR, arrastrar esto por los tribunales, gastar cada peso restante en defensa legal y probablemente acabar en prisión. Opción 2, cooperar,
testificar contra Ricardo, aceptar un acuerdo de culpabilidad por libertad condicional y restitución, y quizá, reconstruir algún tipo de vida. ¿Cuánta restitución?, susurró Sofía. Todo, dijo Arturo. Cada peso que tú y Ricardo robasteis a cada víctima. Tu parte será de unos 70 millones de pesos. Ya no tienes eso, así que estarás pagándolo por el resto de tu vida. Sofía miró a su padre, desesperada. Papá. Estás por tu cuenta, repitió Mauricio. Firma los papeles que tenga el abogado de Arturo. Coopera con quien él te diga. Y luego se volvió hacia la ventana. Y luego, sal de mi casa. Gabriela se levantó, pasando junto a Sofía sin decir palabra. Su madre, abandonándola. Sofía estaba sola. Verdaderamente sola. Arturo la vio desplomarse en una silla, la lucha desvaneciéndose de ella. Una parte de él, una pequeña parte, sintió lástima. Pero luego recordó llegar a casa y encontrarla con Ricardo, recordó sus ojos fríos, recordó cómo llamó nada a la obra de su vida. Una cosa más, dijo Arturo. El acuerdo de cooperación de Ricardo. Está testificando que tú lo planeaste todo, que él solo seguía tus instrucciones. La FGR le cree. Así que, incluso si cooperas, te enfrentas a más cargos que él. Pero eso es mentira, dijo Sofía débilmente. Lo es. Arturo se inclinó. Porque desde donde yo lo veo, te pareces exactamente al tipo de persona que planearía algo así. Lo suficientemente inteligente como para ejecutarlo. Lo suficientemente despiadada como para destruir a la gente. Lo suficientemente arrogante como para pensar que nunca te atraparían. Se enderezó, se ajustó la chaqueta. Firma los papeles, Sofía. Hazte las cosas más fáciles. Héctor dejó los documentos sobre la mesa. Arturo y él salieron, dejando a Sofía sola con el frío silencio de su padre y la ausencia de su madre. Afuera, Héctor se volvió hacia Arturo. ¿Te sientes bien con esto? Arturo miró hacia la finca de los Garza. Dinero antiguo, poder antiguo, orgullo antiguo. Siento que se ha hecho justicia. ¿Es eso suficiente? Más que suficiente, dijo Héctor con una leve sonrisa. El teléfono de Arturo vibró. Un mensaje de Antonieta Bueno. Ricardo ha sido arrestado. La FGR acaba de llevárselo. Ganamos, Arturo. Realmente ganamos. Arturo miró al cielo, pensando en Elena de la Peña, en Mateo Vargas, en todas las personas que Ricardo y Sofía habían destruido. Sí, dijo en voz baja. Ganamos. Capítulo 9. Nuevos cimientos. 6 meses después, Arturo Vargas estaba en el taller detrás de su nueva casa, la casa que había construido con sus propias manos, ahora de vuelta a él. El olor a serrín y barniz era familiar, reconfortante. Estaba trabajando en una mesa de comedor a medida, sus manos moviéndose con precisión experta. Su teléfono vibró. Una alerta de noticias. Ricardo Torres sentenciado a 15 años en prisión federal por fraude, delincuencia organizada. Arturo leyó el artículo. Ricardo había cooperado, testificado, delatado a todos los implicados en su operación. Aún así, le cayeron 15 años. Sofía, que había luchado contra los cargos inicialmente antes de aceptar un acuerdo de culpabilidad, recibió 12 años con posibilidad de libertad condicional después de 8. Ambos estaban apelando. Ninguno ganaría. El artículo mencionaba a Arturo por su nombre, la víctima que había contraatacado, que había derribado una empresa criminal de 8 años. Había dado entrevistas, testificado en el juicio, se había convertido en el rostro del caso. Había sido agotador, invasivo. Su privacidad se había ido, su historia era pública. Pero había valido la pena. Un golpe en la puerta del taller. Samuel Guerrero entró, con un aspecto relajado que no tenía cuando Arturo lo conoció. Pensé en pasar, dijo Samuel. Sonia y yo vamos a cenar, pero quería dejarte esto. Le entregó a Arturo un sobre. Dentro había un cheque por 1 millón de pesos. Samuel, no puedo. Salvaste mi matrimonio. Mi familia. 1 millón de pesos no es nada comparado con lo que habría perdido.
Los ojos de Samuel eran sinceros. Úsalo para algo bueno. Arturo miró el cheque, luego su taller. Una idea se había estado formando durante meses. De hecho, dijo Arturo lentamente, he estado pensando en empezar algo. Una fundación para ayudar a la gente que pasa por un divorcio, especialmente a las víctimas de esquemas depredadores. Apoyo legal, terapia, recursos. Elena me dejó más dinero del que podría gastar. Quiero usarlo para ayudar a gente como yo, como tú. El rostro de Samuel se iluminó. Eso es perfecto. Cuenta conmigo como donante. Y conozco a otros a los que les gustaría ayudar. Después de que Samuel se fuera, Arturo volvió a su mesa. Su teléfono sonó. Un número desconocido, pero Arturo había aprendido a contestarlos. ¿S.R. Vargas? Soy Julio Benítez del restaurante San Carlo. Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. Escucha, me enteré de todo. El juicio, la herencia, todo. Quería decirte que fuiste uno de los mejores camareros que he tenido. Puntual, profesional, amable con los clientes. Nunca te quejaste, nunca pusiste excusas. Hizo una pausa. No tenías que ser tan bueno en un trabajo que odiabas, pero lo eras. Eso dice algo sobre tu carácter. Arturo sintió una emoción inesperada que le apretó la garganta. Gracias, Julio. Eso significa mucho. Pásate alguna vez. La cena corre por mi cuenta. Trae a quien quieras. Arturo colgó, sonriendo. Había aprendido algo en esos meses sirviendo mesas. La resiliencia no consistía en no caer nunca. Consistía en lo que hacías después de tocar fondo. Esa noche, Arturo condujo hasta el cementerio. Se detuvo ante dos tumbas, las de Mateo Vargas y Elena de la Peña, enterrados uno al lado del otro a petición de Arturo. Espero haberos hecho sentir orgullosos, dijo a las lápidas. A los dos. Papá, me enseñaste a ser bueno. Elena, me enseñaste a ser fuerte. Resulta que necesitaba ambas cosas. El viento susurró entre los árboles. Arturo sintió una extraña paz que se apoderaba de él. Su teléfono vibró. Un mensaje de Antonieta. Reunión de la Fundación mañana, 10 de la mañana. 16 víctimas confirmadas como miembros fundadores. Esto está sucediendo de verdad. Arturo respondió. Nos vemos allí. Condujo a casa por las calles de Monterrey, pasando por el restaurante donde Elena lo había encontrado por primera vez, por la cafetería donde había advertido a Samuel, por la vida que había perdido y reconstruido. Arturo Vargas había sido destrozado, despojado de todo, abandonado a su suerte por gente que pensaba que la crueldad era fuerza. Habían aprendido por las malas. Hay una diferencia entre estar roto y estar vencido. Uno es temporal. El otro es una elección. Arturo eligió reconstruir, eligió luchar, eligió convertir el dolor en propósito. Al entrar en su camino de entrada, el camino de entrada de la casa que había construido 2 veces, Arturo se permitió un momento de satisfacción. Había ganado. No solo contra Sofía y Ricardo, sino contra la versión de sí mismo que había creído que era impotente. Dentro, se sirvió un vaso de tequila añejo, la marca favorita de Elena. Lo levantó hacia la habitación vacía. Por la gente buena que se niega a permanecer caída, dijo. Y por los enemigos que deberían haberlo sabido. Bebió, el líquido quemando cálidamente. Afuera, el sol se ponía sobre Monterrey. Y Arturo Vargas, superviviente, luchador, vencedor, comenzó a planificar el mañana. Porque la venganza no consistía solo en destruir a los enemigos. Consistía en construir algo mejor de las cenizas que dejaron atrás. Y Arturo tenía mucho que construir. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos veremos.